복작되는 리듬 또 다른 해금 이 노래는 해금 Recientemente, Sakura de Les Sserafim comprobó la influencia de BTS y HYBE durante un episodio de su programa Fearless Kura. A Sakura se le unieron Hong Seok y Gina durante el programa, quienes tuvieron que utilizar sombreros de cangrejo. Hong Seok no pudo evitar compartir su ira por lo que tenía que ponerse, a pesar de que Sakura confirmó que ella no decidió el vestuario. Después de ver la chaqueta de Sakura, la cual al parecer era de una marca cara, Hong Seok comentó: "Debes de ser rica". 넌 뭐니? 저 사쿠라입니다. 사쿠라? 네. 너 노스페이스야? 아, 네. 야, 너 있는 집. Cuando uno de los productores explicó que Sakura era de HYBE, Hong Seok exclamó: "HYBE, la compañía de Ban Shin-hyuk". Tan pronto como se confirmó, la actitud de Hong Seok cambió y comenzó a elogiar a Sakura. 하이브야? 시혁이네? 시험인데. 잘 부탁해요. Después de darle un abrazo a Sakura, Hong Seok comenzó a cantar a BTS, BTS te quiero. También parecía tener un mensaje especial para el magné de BTS, Jungkook, ya que dijo: "Jungkook, ¿estás viendo esto?". BTS 사랑해요. BTS. 정국이 보고 있나? Suga de BTS y el artista estadounidense Anderson .Paak tienen una de las mejores amistades en la industria de la música, pero Suga reveló la sorprendente historia de cuando se conocieron por primera vez. El rapero de BTS reveló que cuando Paak lo vio por primera vez, este lo había besado. "Cuando nos conocimos, me besó la frente. ¿Lo besaste cuando lo viste por primera vez?". "Te he besado. Estaba tan borracho. Lo siento, mi bebé". 뽀뽀했다 이거. You kissed him when you first saw him? I kissed you? I was so drunk. 미안해. Sorry. Los ARMYs que observaron cada punto notaron que Jin y Suga utilizaron el mismo atuendo, pero de formas muy distintas. Gracias a la casa de moda de lujo italiana Valentino, ambos integrantes de BTS han usado la misma prenda. Jin fue el primero en relucir las dos piezas. Jin las usó en la fiesta que J-Hope planificó por el lanzamiento de su álbum Jack in the Box. Suga en realidad es el embajador de Valentino, por lo que no es de extrañar que termine usando la misma ropa. Una vez más, ruidos de gatos son escuchados en los likes de BTS. Esta vez fue el turno de J-Hope. Mientras J-Hope buscaba cosas que decir en su último like, algunos ARMYs no pudieron evitar notar lo que parecía ser un gato maullando en el fondo. 그냥 이렇게 뭔가 Tiene un perro mayor llamado Mickey, a quien la familia de J-Hope rescató después de que fuera abandonado en una gasolinería. En una entrevista del año pasado, J-Hope compartió que sueña con tener un gato algún día. Incluso llevó a un gato callejero herido a su veterinario, pagando toda su atención médica. ¿Será que J-Hope finalmente consiguió el gato de sus sueños? Recientemente, el documental de Disney Plus de BTS, Suga Road to the Day, el rapero mostró su viaje para encontrar nuevas historias e inspirar nuevos sueños mientras creaba su álbum en solitario. Una escena en particular involucró el proceso de escritura de su nueva música. Se trata de un momento detrás de la escena de la temporada 2 de BTS in the Soup. En esta podemos ver que Jimin entra en la caravana mientras Suga está trabajando y grabando nueva música. La canción en la que Suga estaba trabajando era Amygdala. Al revelarlo a Jimin, comparte que es una de sus canciones favoritas. Sin embargo, a medida de que Suga profundiza en el verdadero significado de la canción, los fans pueden entender los motivos de sus palabras. Hay una cosa que se llama amígdala. Tu cerebro almacena todos tus recuerdos desagradables en la amígdala para que puedas prepararte para este tipo de cosas en el futuro. Suga explicó, por otra parte, cómo el contenido lírico hace referencia a algunos de sus eventos traumáticos, incluyendo su propio accidente, la cirugía cardíaca de su madre y el diagnóstico de cáncer de su padre. Le ruega a la amígdala que lo libere de ese dolor. Suga dijo: "Tengo cambios de humor masivos cada que trabajo en esta canción. Para trabajar en ello tengo que sacar algunos de mis recuerdos desagradables, pero en realidad este es un proceso muy importante para aprender a controlar esos recuerdos". Vi reposteó una foto de él siendo niño. Otro verso realmente bueno es de la canción Snooze del álbum de Suga. Si es agotador, está bien descansar, llorar mucho cuando odies el mundo, cuando las manos que solían recibirte se convierten en dedos señalándote. Entonces puedes dar un gran suspiro y decir: esto se perdió, porque eres un humano también. Comprobamos una vez más que Vi ama a los niños y los niños lo aman a él. El idol rápidamente hizo que la bebé riera. So sweet.
Yo tengo fe en la humanidad y sigo creyendo que somos más los buenos, pero a veces es difícil creer que existe gente tan enferma como los presentadores del canal Lives Atlántida, quienes recientemente se enfrentaron a ARMY en un reciente en vivo. Los presentadores hicieron comentarios realmente fuertes y enfermos sobre BTS. En el minuto 27:10 del live, los presentadores hablaron de BTS. Les trataré de explicar lo que dijeron, no con las palabras exactas porque me es imposible decir tantos comentarios enfermos que estas personas dijeron. Prácticamente dijeron: un segundo integrante de BTS se ha alistado al ejército. Los otros tipos finalmente acabaron con esa. Todos los tipos. Finalmente se acabó el grupo. El único tipo que dijo una verdad: el grupo no acabó, ellos regresan en 2025. El tipo sin desarrollo personal, por lo menos tenemos 2 años sin ellos. El tipo más baboso: ellos pueden en la guerra. Creo que no hay que explicar más. Creo que entendieron lo que esta gente con falta de desarrollo dijo. Es sorprendente lo enfermos que están algunas personas que ni siquiera merecen llamarse personas. Agradecimientos de Suga en su álbum D-Day. Finalmente es D-Day. D-Day finalmente es el día. No había una respuesta correcta para las cosas que me preocupaban ferozmente, y es el día de D-Day, donde renací como el presente yo. Después de mucho tiempo, D-Day August D. Este es el final de la trilogía que ha sido planeada desde mi primer mixtape. Tomó casi 7 años en una sociedad ocupada, moderno ocupada. De hecho, es mi primer álbum completo, pero he trabajado en mis mixtapes anteriormente como una sensación regular, así que aunque es mi primer álbum en solitario, siento que no es mi primer álbum en solitario, siento que debuté de nuevo, abriré la puerta de la 4ª generación, según la tendencia en estos días. El álbum debut del nuevo cantante August D, por favor denle mucho amor. Este es un álbum que consumió más emociones y energía que cualquier otro álbum, en la medida en que pensé ir a la montaña después de golpear todo. De hecho, fui a la montaña y trabajé en la montaña. Es un álbum en el que he pensado mucho y en el que he trabajado mucho, así que disfrútenlo. Está en el documental, pero es un álbum que planeé al mismo tiempo que terminé el álbum D2. El proceso de trabajo fue muy doloroso, pero logré completarlo y salir al mundo. Estoy medio preocupado, medio emocionado. Habría sido un poco más fácil de promocionar y explicar si saliera con el nombre de Suga, pero volví a August D porque quería terminar esta trilogía. Honestamente estaba un poco asustado porque pensé que otras personas, además de ARMY, lo hacían. ¿Quién es August D? Pensé mucho en eso. En sí debería salir como Suga, lo siento. Desde que era joven he vivido una vida intensa y los resultados han salido al mundo. Todavía pienso y me preocupo sobre qué es la vida, pero espero que aquellos que escuchen estas canciones dejen sus preocupaciones por un tiempo mientras escuchen estas canciones y las disfruten. Creo que ese es el poder de la música. Si te consuelas, aunque sea por un momento, creo que eso sería suficiente. La razón de ser de este álbum. Por favor, disfruta el contenido desde lo más profundo de tu corazón. El director del video musical de Hegum, Lumpes, compartió a través de Instagram los videos de previsualización de cómo se produjo el video musical. Promoción de Suga en el Times Square de Nueva York. D-Day de August D se une a D2 como los álbumes con los puestos más altos de un solista coreano en las listas de álbumes de Apple Music. Kelsey a través de Instagram. Suga saltando en el trampolín de la casa de Steve Aoki. 폭삭되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 흐금